Buenos días a todos, buenas tardes en verdad, ya son las 12, espero que todos estén muy bien. Vamos a empezar hoy día a hablar de cosas un poco más, para mi gusto personal, interesantes, como son empezar a entender lo que son las rocas y cómo podemos obtener información sobre distintos procesos geológicos que ocurren en la superficie de nuestro planeta al mirar estos sólidos llenos de cristales. En la imagen del fondo es una roca que se llama una granodiorita del Parque Nacional de Yosemite, que queda en Estados Unidos. Quizás algunos lo conozcan por fotos, porque es un parque lleno de grandes cañones donde se hace mucha escalada. Y es muy famoso, bueno, precisamente por la escalada, por la espectacularidad de los paisajes y porque muchos de ellos están hechos prácticamente todas las rocas de ese lugar están hechos de este granito, de esta granodiorita. Y aquí vemos, si recuerdan los conceptos de la clase pasada, vemos que la roca está hecha de una serie de minerales que ya a estas alturas los conocen como el cuarzo, los feldespatos, que pueden ser cuando son potásicos son rosados, o cuando son plagioclasas son blancos, los de sodio o de calcio, y los minerales negros como la hornblenda y la biotita. Entonces, muchas de las rocas las vamos a poder clasificar, no todas, porque hay rocas que no tienen mineralogía tan clara, las vamos a poder clasificar en base a su mineralogía. Entonces, como algunos quizás pensarán, si hay diferencias de mineralogía, eso quizás signifique que hay diferencias en cómo se forman estos minerales y por lo tanto las rocas nos pueden dar información sobre distintos procesos geológicos. Y eso es cierto porque las rocas, las rocas que vamos a ver en general siguen un ciclo en el cual tenemos un material que es fundido, sale a la superficie de la Tierra en erupciones como magma. Este material luego se puede solidificar, puede dar origen a lo que se llama una roca ígnea, puede tener un proceso de meteorización química y o física para dar origen a material sedimentario, se puede litificar, dar origen a roca sedimentaria, puede cambiar su composición de presión y temperatura, dar origen a rocas metamórficas y así sucesivamente. Entonces lo que nos importa para entender la mineralogía de las rocas y como un proxy para los procesos geológicos es saber que estos minerales se forman a distintas condiciones de presión, temperatura y de composición química del sistema. Si recordamos la clase pasada, un olivino que tiene una composición química muy distinta a la del cuarzo, al igual que una mica. Entonces estos minerales van a ser indicadores de distintos ambientes geológicos. Y esto está dado porque los minerales, en general, son estables en rangos acotados de cada uno de estos parámetros. O sea, por ejemplo, yo no puedo formar un olivino a temperaturas muy cercanas, como si un magma tiene una temperatura muy baja, yo no puedo formar un olivino. Y si un magma tiene una temperatura muy alta por el otro lado, no puedo formar un cuarzo. Entonces, estos minerales nos entregan información muy distinta sobre dónde se forman ellos. Y un buen ejemplo, bueno, también es cierto que el tiempo, que es el factor cinético, también puede inhibir o aumentar algunos de estos de estos procesos que ocurren en los minerales. Por ejemplo, si un cristal se enfría muy rápido, si una roca se enfría muy rápido, quizás nos dé origen a un mineral de distinto tipo o con una estructura cristalina distinta. Y un ejemplo de todo esto es el ejemplo del diamante versus el grafito. Son químicamente exactamente iguales, no tienen ninguna diferencia en la composición, ambos son solo carbono, pero en este gráfico, donde vemos la presión en función de la temperatura, o viceversa, vemos que el grafito se forma a condiciones de presión bajas y temperatura muy alta, independiente de la temperatura, pero el diamante se forma solo a condiciones de presión extraordinariamente alta. Entonces los diamantes, uno no los puede formar muy cerca de la Tierra, porque la presión litostática, la presión de las capas de la Tierra es muy baja cerca de la superficie, entonces solo lo vamos a poder formar en zonas muy profundas. Y eso también nos va a indicar que hay ciertas condiciones en las cuales podemos formar esto. Y por lo tanto, y un ejemplo de eso es que en una zona con rocas muy recientes como
En nuestro país no están las condiciones para formar diamantes, pero si nos vamos 5.000 kilómetros hacia el noreste y entramos, no sé si 5.000, pero ya 2.000 o 3.000, y nos metemos hacia el interior de Brasil, esa es una zona que las rocas son extraordinariamente antiguas y han sufrido sucesivos periodos de enterramiento y exhumación. Y por lo tanto, ahí sí están dadas las condiciones para las cuales uno puede formar diamantes. Otro ejemplo de lo anterior es que acá les presento un diagrama del mismo tipo, un diagrama muy común en lo que es de un mineral que se llama kyanita y silimanita y andalusita. Este mineral tiene nuevamente prácticamente la misma composición química, pero se forman a condiciones de presión y temperatura muy distintas. La kyanita se forma a muy alta presión, la silimanita en general a muy alta temperatura, mientras que la andalusita se forma a condiciones de baja presión y un rango bastante acotado de temperaturas. Estos son minerales que vamos a ver en las clases de rocas metamórficas. Algunos se preguntarán cómo determina uno el rango de estabilidad de estos minerales. Eso se hace en verdad en un laboratorio, obviamente simulando las condiciones de presión y temperatura en las cuales se forman estos materiales terrestres. Entonces, uno puede extrapolar estos experimentos a la naturaleza. Si recuerdan al principio de la clase, uno dice que no puede hacer experimentos en geología, pero haciendo un montón de simplificaciones uno puede experimentar ciertas cosas. Entonces, extrapolando el resultado de estos experimentos, podemos decir que estos materiales terrestres son evidencia de distintos procesos que ocurren a distintas condiciones de presión y temperatura. Entonces, entrando a lo que son las rocas. ¿Qué es una roca? Una roca, acá vemos en la figura, no es más que un agregado sólido de minerales. Y algunas de las rocas más famosas que tenemos en nuestro país, yo diría personalmente yo diría que son las más famosas, son las que se observan en el Parque Nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes. Si no lo conocen, les recomiendo mucho ir porque es sencillamente espectacular, aunque sea solo ir a tomar fotos desde el auto. Aunque les recomiendo mucho más hacer una caminata de varios días. Entonces las rocas que se observan acá no son más que un agregado sólido de minerales, de estos materiales inorgánicos con estructura cristalina. Y por lo tanto, ¿ven alguna diferencia en las rocas que hay en la figura de la izquierda, en la foto de la izquierda y en la foto de la derecha? Así, solo por apreciación visual. O sea, el color en ciertas partes. Sí, muy bien. ¿Qué colores tienen? La de la derecha son mucho más claros que lo de la izquierda. ¿Estás completamente seguro? Ahora no. Ya, pero sigamos con eso. En la derecha, ¿qué color tienen las rocas? Como café claro y en la punta se aprecian ciertos tonos rojizos. Muy bien. ¿Y en la de la izquierda? O sea, la parte del centro es básicamente el mismo color de la base de la derecha, Ya, pero más arriba y abajo es más oscuro. ya. Entonces, ¿son tan distintas las imágenes? ¿Las dos fotos entre sí? No tanto en realidad. O sea, bueno, la respuesta corta es depende de lo que estés mirando. Si uno está Claro. mirando las rocas que afloran en las tres torres del Paine, que son estas que están acá, y lo que aflora en el medio de los cuerdos del Paine, es básicamente lo mismo, lo que se llama un granitoide. Lo que está arriba es una cosa, un material mucho más oscuro. Son rocas que, si no me equivoco, son rocas, o sea, son rocas sedimentarias. El tipo exacto de roca no lo recuerdo exactamente, pero creo que son lutitas, una roca con un sedimento de grano muy fino. Entonces, por lo tanto, acá podemos ver dos tipos de roca que nos dan evidencias de procesos muy distintos. Los granitos, como vamos a ver en un par de diapositivas más, se forman producto del enfriamiento de una roca, de un magma, de una roca fundida a unos cuantos kilómetros de profundidad bajo la tierra. Mientras que lo que está en el techo
de los cuernos del Paine es este material sedimentario y que se deposita en condiciones que es una roca formada por granos, es lo que se llama un material clástico, y esta roca se deposita por la compactación de sedimentos en cuencas marinas profundas, como las que hay en el fondo oceánico. Entonces nos están dando cuenta de que hay dos ambientes de formación completamente distintos para donde se forman estas rocas y que nos dan origen al paisaje espectacular de las Torres del Paine. Entonces, ¿cómo funciona la formación de las rocas? En general, uno, siguiendo con lo que les mostré anteriormente, uno puede pensar que todas las rocas siguen un proceso cíclico, en términos muy, muy simplificados, pero que es bueno para entenderlo a nivel general, en el cual hay zonas al interior de la Tierra, a unos cuantos kilómetros de profundidad, en el cual hay magma, y magma no es más que roca fundida. Este material que está caliente puede ocurrirle dos cosas. Puede ascender hacia la superficie y mientras asciende se puede quedar estancado en un nivel un poquito más superficial. Al quedarse estancado se puede enfriar y se puede solidificar. Y eso es lo que va a dar origen a las rocas ígneas, intrusivas. Pero por otra parte, puede seguir ascendiendo y puede dar origen a una erupción volcánica y salir como una colada de lava o una columna eruptiva. Y ahí en ese caso va a dar origen a una roca ígnea, que también una roca ígnea extrusiva. Bueno, lo del enfriamiento se observa acá, cuando estas cosas, si es que no pueden ascender, se enfrían y quedan solidificadas a unos cuantos kilómetros al interior de la Tierra. Pero además, como tenemos clima, como tenemos una atmósfera muy dinámica, esta atmósfera puede, de hecho lo que hacen los procesos superficiales que están controlados por las condiciones atmosféricas, nos permiten meteorizar, nos permiten destruir estas rocas, ya sea mecánicamente, por ejemplo por el efecto de los glaciares, o por el efecto del agua y del viento, o químicamente, al interactuar con los gases de la atmósfera. Entonces este material, estas rocas ígneas que estaban en la superficie de la Tierra, se pueden empezar a desintegrar. Y esta desintegración a veces puede ser tal que a lo largo de millones de años la meteorización va a desintegrar los primeros kilómetros de la corteza terrestre. Cuando esto pasa, estas rocas intrusivas y extrusivas se pueden transportar al quedar como material muy fino, como un sedimento, y este material sedimentario se transporta y se empieza a acumular en cuencas, en zonas que son depresiones, en las cuales llega aporte sedimentario. La ciudad de Santiago está emplazada en una cuenca sedimentaria, donde el río Maipo ha estado llevando sedimentos desde los volcanes y de las rocas volcánicas que ha meteorizado en la alta cordillera de Chile Central. Este material sedimentario, nuevamente, con el paso de millones de años, se puede compactar porque se empiezan a acumular capas y capas y capas de material y se puede empezar a litificar. Por lo tanto, litos es piedra en griego. Entonces este proceso de litificación es la transformación de un material sedimentario hacia una piedra y nos da origen a una roca sedimentaria. Y esta roca sedimentaria puede ser enterrada, puede ser sucesivamente enterrada por más y más y más capas de material sedimentario. Y cuando se entierra, aumenta la presión, porque hay más una sobrecarga por el efecto de la gravedad. Al aumentar la presión, probablemente al enterrarse también aumenta la temperatura, porque la temperatura aumenta hacia el interior de la Tierra, como veremos en algunas clases más, y en forma muy simple en la diapositiva siguiente. Y estas rocas empiezan a sufrir transformaciones físico-químicas, como las de los minerales que les mostré al principio. Entonces, al aumentar su presión, su temperatura, se pueden transformar en lo que se llaman rocas metamórficas, que eran rocas ígneas y o sedimentarias, las cuales han cambiado su mineralogía producto del cambio en su condición de presión y temperatura. Y luego, estas rocas metamórficas también pueden ser exhumadas hacia la superficie de la Tierra por el efecto de la meteorización mecánica y o química,
también por el efecto de las fuerzas tectónicas que vamos a ver en las clases de tectónica de placas y orogénesis más adelante, pero también por el aumento de temperatura pueden eventualmente fundirse nuevamente y dar origen a un magma, a una roca fundida. Entonces, en este ciclo vemos que a lo largo de millones de años, varios, probablemente centenas de millones de años, todas las rocas se pueden interpretar y pensar como parte de un mismo ciclo geológico de escala temporal muy larga. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito de las rocas ígneas. Las rocas ígneas son las que se forman porque teníamos un material fundido que está emplazado en el interior de la Tierra, que se conoce como magma. Y magma no es más que roca fundida. La roca fundida, o sea, este magma es un fluido, es un fluido que tiene una componente líquida, pero además también tiene cristales, tiene pequeños cristales que van flotando en suspensión en este fluido, y también tiene volátiles, que en el caso, cuando uno habla de volátiles, se refiere a gases, y el gas más importante en este caso es el vapor de agua. Hay otros gases importantes, pero el vapor de agua es el que domina enormemente en los magmas. Y dependiendo de cómo este magma, como les mencioné anteriormente, puede ascender hacia la superficie, y se puede o quedar entrampado y enfriar para dar origen a una roca intrusiva, o puede ser eruptado en una erupción volcánica para dar origen a una roca extrusiva. Y el mejor lugar en Chile para ver en este momento magma, roca fundida, es en el interior del cráter del volcán Villarrica, cerca de ahí al ladito de Pucón, en la región de la Araucanía, porque ese volcán tiene la particularidad de que adentro de él hay un lago de lava, hay un lago con roca fundida, y esta roca fundida, no tengo un video, les puedo mostrar uno en la clase de volcanología. Este lago de lava efectivamente está completamente fundido y tiene como olas de lava. Y ese es el único lugar en este país donde uno puede ver un material así completamente fundido al día de hoy. Entonces las rocas ígneas las vamos a clasificar en dos tipos de rocas, que son las intrusivas o las extrusivas. ¿A qué condiciones de temperatura se forman? Es muy variable. En este caso vemos que este es un gráfico donde vemos la temperatura, el eje está dado vuelta en función de la profundidad. Y al aumentar la profundidad, vemos que la temperatura aumenta linealmente, muy rápido, después hasta que llegamos al manto superior, y después la temperatura aumenta aún más rápido, en unos pocos miles de kilómetros, y luego aumenta un poco más lento hasta llegar al límite manto-núcleo. Pero donde nos interesa es la zona de acá arriba, porque es la zona a la cual tenemos acceso a la que tenemos acceso principalmente, porque las rocas que están en la superficie en general tenemos pocas observaciones de rocas de lugares más profundos de la Tierra. Entonces estas rocas se funden por el interior de la Tierra. No hay roca completamente fundida, sino que tienen que ocurrir, porque si no, solo por aumentar la temperatura, uno esperaría que todo estuviera fundido, y eso no es así, porque también hay un aumento de la presión. Entonces pueden pensar que es como hervir agua, en una tetera. El agua se hierve a temperatura más baja, a 5.000 metros de altura, solo porque hay menos presión, pero si hubiera más presión, la temperatura de ebullición aumentaría. Entonces, en el interior de la Tierra hay además otras condiciones, además del aumento de la temperatura, que nos permiten generar roca fundida, y eso lo vamos a ver cuando hablemos de procesos intrusivos en algunas clases más. Entonces, ¿cómo se ve una roca ígnea intrusiva? Estas son rocas las cuales se forman, como les dije, por enfriamiento de un magma en las primeras kilómetros de la corteza. Y acá les muestro una imagen de una roca que se llama un gabbro, que tiene dos minerales que ya conocemos: las plagioclasas, que están acá, y los piroxenos, que en este caso son más bien alargados, y los cuales hay que mirar con una lupa y ver sus propiedades diagnósticas, como la raya o la fractura que tienen, para poder diferenciarlos bien. Pero lo principal es que estas rocas enfrían lentamente,
Se forman porque el magma se enfría lentamente a algunos kilómetros de profundidad, 5, 10, 15 kilómetros, y al enfriarse lentamente, hay tiempo para que el magma al enfriarse forme cristales. Y estos cristales son grandes, estas son rocas completamente cristalinas, y eso es lo que se conoce en forma textural como una textura fanerítica. Entonces, una roca ígnea intrusiva con cristales visibles de gran tamaño, si ya es una roca que tiene textura fanerítica. También hay otro tipo de textura que van a ver en las clases auxiliares, pero esta es la característica más fundamental si lo que quieren es reconocer una roca intrusiva. Por el contrario, podemos ver, tenemos las rocas extrusivas, las rocas que salen de las erupciones volcánicas. Y en este caso, la diferencia fundamental para entender su formación, más allá de que si salen de un volcán o se emplazan algunos kilómetros de profundidad y luego son exhumadas por procesos de meteorización, es que estas rocas extrusivas se enfrían rápidamente. Pueden imaginar las fotos de las coladas de lava que les he mostrado de Islandia en las clases pasadas, y ese material está a 1300 grados y al llegar a la superficie se va a enfriar muy rápidamente, porque la superficie está a lo más a 30 grados en promedio. Y el resultado es que tenemos una roca que es completamente distinta tanto en su mineralogía como en su textura. Tenemos pocos, a diferencia del gabro, de la roca que vimos anteriormente, tenemos una masa que en general no tiene cristales, entonces suele ser de vidrio volcánico, de lo que se llama vidrio, que es un sólido que no cristaliza. Además, o sea, también puede tener cristales, pero son mucho más chicos. Y de repente puede tener algunos grandes cristales como como estos olivinos bien bonitos que se observan acá. Y estas cosas, estas cavidades que hay son vesículas y se forman por la pérdida de gases cuando esta cosa hace erupción. Entonces, esto es una colada, esto es una lava de un basalto, y en la diapositiva, sí, 2 diapositivas más, vamos a verlas cómo clasificarla en una forma ya formal. Y algunos de ustedes se pueden pensar que no todas las erupciones se forman forman coladas de lava, y eso es cierto. Pueden pensar, por ejemplo, en alguna erupción como la del volcán Calbuco de hace 6 años, donde había una gran columna eruptiva, y cuando este material cae como ceniza. Entonces, eso también va a dar origen a una roca ígnea extrusiva, pero que tiene una característica textural completamente distinta a la que tienen las coladas de lava. Por el momento, nos vamos a quedar con las coladas de lava solamente. Ahora, sintetizando esto un poquito más, ¿cómo se clasifican los magmas? Las rocas ígneas, que se forman por enfriamiento de un magma, se clasifican por su composición química. Y la composición química se refiere principalmente al contenido de sílice, al SiO2. Y los magmas son de 2 tipos, en niveles extremos. Aquellos que se llaman félsicos o silicios, que son ricos en sílice, en óxido de aluminio, potasio y sodio, de los cuales en el caso cuando son intrusivos, se llaman granitos genéricamente, y acá tenemos una foto de un granito bien bonita, con una textura fanerítica, cristales de hornblenda y o biotita. Lo más rosado es feldespato potásico, esto puede ser lo más claro, lo más vidrio es cuarzo, y estas cosas blancas son cristales de plagioclasa, y se puede formar por un proceso que en este momento, sin entrar en mayores detalles, se llama cristalización fraccionada y o fusión parcial de la corteza, pero lo vamos a ver en la clase de procesos ígneos. Mientras que si nos vamos al otro espectro químico y pensamos en rocas que son pobres en sílice, tenemos las rocas máficas, que son pobres en sílice, pero son ricas en magnesio, hierro y calcio. Y máfico viene básicamente de Mg y Fe, de magnesio y de hierro. Y en este caso tenemos un gabro, que como podemos ver, es una roca mucho más negra que los granitos. En general, cuando las rocas ígneas son las rocas intrusivas ígneas,
disminuyen su contenido de sílice suelen ser más negras, porque tienen presencia más de minerales máficos como, los piroxenos que se observan acá. Mientras que al aumentar su contenido de sílice, se transforman en cosas más blancas, porque tienen minerales que tienen esos colores como, como los feldespatos y el cuarzo. Pero también ambas comparten alguna mineralogía. Esto blanco lechoso que está acá es idéntico a lo blanco lechoso que está acá y es plagioclase. Y si recuerdan, la plagioclase es el mineral cortical más abundante en nuestro planeta. Bueno, y esto se forma por un proceso bien distinto, que es por la fusión parcial del manto. Y esto nuevamente lo vamos a ver en algunas diapositivas más, pues, pero lo pueden leer en el libro de Tarbuck y Lütjens por el momento para los que les gusten los temas más de volcanología. Entonces ahora, poniéndonos un Profe, poquito... ¿Sí? ese tipo de distinción tiene que ver con la que aparecía en Tarbuck, que era como de minerales ferromagnésicos y no ferromagnésicos. Sí. Las rocas máficas tienen mucho más minerales ferromagnésicos que las rocas félsicas. Esa es la distinción fundamental a este nivel. Pero no es la misma que aparecía ahí en el libro. Sí, es la misma. Claro que los oscuros. Sí, es lo mismo. Ah, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Ok, ok. Sí. Vale, gracias. De nada. Entonces ahora, acá es donde clasificamos en forma formal las rocas ígneas. Entonces, las rocas ígneas las vamos a clasificar de acuerdo a su porcentaje de sílice, desde un 40% hasta un 75% aproximadamente. Y sin entrar en, bueno, esto se ve más adelante en los cursos de geoquímica y de petrología ígnea, pero al aumentar el contenido de sílice, aumenta el contenido de potasio y de sodio. Entonces eso también se traduce en que tenemos minerales como el feldespato potásico en las rocas más ricas en sílice, mientras que cuando son pobres en sílice aumenta el hierro, el magnesio y el calcio. Están asociadas a distintas temperaturas, a temperatura de fusión a la cual se funden los minerales. Entonces las rocas pobres en sílice se forman a temperaturas más altas que las rocas ricas en sílice. Y se llaman, de acuerdo a su composición, van de ultramáfica, máfica, basáltica, intermedia o andesítica, si se les ocurre por Andes, por la cordillera de los Andes, porque de ahí vienen estas rocas, o sea, acá, en base a acá las definieron, o félsica, también granítica. Y cuando la roca es, y acá sí están bien los nombres, el primero indica cuando es ígnea, perdón, cuando es intrusiva, y el segundo cuando es extrusiva. Entonces, cuando la roca es félsica tenemos un granito y o una riolita. Y la riolita más famosa del mundo en este momento es la colada de lava que salió en el cordón Caulle hace 10 años. Cuando la composición es intermedia, se llama diorita, si es intrusiva, o andesita si es extrusiva. Cuando es máfica, se llama gabro si es intrusivo, o basalto, el basalto que tanto les he hablado, cuando es extrusiva. Cuando es ultramáfica, se llaman peridotitas, que son las rocas del manto terrestre, y si son extrusivas se llaman comatitas. Yo nunca he visto una comatita y son cosas bastante raras que hay que buscar en zonas con rocas viejas, como en zonas de más de 500 millones de años en general. Pero acá en Chile yo nunca he visto una comatita. Y como vemos acá abajo, hay distintos contenidos de minerales. Las rocas ultramáficas son muy ricas en olivino. Cuando son basaltos y ogabros tienen algún porcentaje de olivino, como hemos visto, pero también principalmente piroxenos y plagioclasa. Cuando son más andesíticas y odioríticas, son más ricas en anfíboles como la hornblenda y en plagioclasa. Y cuando entramos ya derechamente a rocas félsicas, empiezan a aparecer otros minerales como el feldespato potásico y el cuarzo. Entonces, en base a su contenido mineralógico, las vamos a poder clasificar con lo que se llama un triángulo de clasificación de roca. Esto lo van a ver en más detalle en las clases auxiliares. Puede ser un tanto complejo el saber que hay tantos nombres, pero el triángulo lo que nos indica es, si podemos contar los minerales blancos, en este triángulo QAP de quartz, alkalis y plagioclase, en inglés, acá tenemos el contenido de minerales alcalinos, que son los minerales con sodio y potasio, como el feldespato potásico, que es este más rosado, color salmón que se observa en esta roca.
el porcentaje de plagioclasa, que es lo que está acá en blanco, y el porcentaje de cuarzo, que es esto que está acá, más vitrio, uno va a poder clasificar las rocas. En general, todos los granitoides, todas las rocas ígneas intrusivas que vemos en nuestro país, se clasifican en este lado, porque en general no tienen mucho, no hay rocas de este, yo nunca he visto rocas de este tipo acá, y no son muy comunes. Entonces vamos a clasificarlas desde diorita, gabbro, y si aumentamos el contenido de cuarzo, vamos a pasar a una tonalita, vamos a llegar a un granitoide o un granito, que es este que está acá. Y cuando no tienen estos porcentajes de feldespato potásico, perdón, o si tienen un poquito de feldespato potásico, podemos tener un granitoide rico en feldespato potásico, como este que está acá. Recordemos que el feldespato potásico es el más lechoso. Si no tienen nada de esto y son pura plagioclasa, tenemos una cosa como una tonalita que está acá, que tiene contenidos variables entre cuarzo y plagioclasa, pero casi nada de feldespato potásico. Entonces, con estos triángulos, los geólogos clasifican las rocas ígneas intrusivas y son muy, muy útiles. Hay otros tipos de magmas que dan origen a otros tipos de rocas ígneas. Algunos de ellos son bien extraños y se dan en lugares como bien únicos en el mundo. Acá les muestro una imagen del volcán Oldoinyo Lengai, que si no saben dónde queda no importa, queda en Tanzania, y es muy famoso a nivel mundial porque las coladas de lava que salen de él no son silicatadas, sino que son carbonatíticas, sino que tienen carbonatos, tienen lavas de calcita, y no se sabe muy bien cómo se forman. Se infiere que es porque hay alguna zona del manto que debe estar rica en calcio. Ahora, eso es una especulación geológica de otro nivel, porque no tenemos muy buenas observaciones de cuáles serían estas zonas ricas en calcio, pero existen estas lavas, y estas lavas son increíblemente fluidas, son como agua, tienen una viscosidad no muy distinta a la del agua, y se enfrían muy rápidamente, son de bastante baja temperatura. Y en nuestro país tenemos otro tipo de magmas, como los del yacimiento El Laco. El Laco es un yacimiento de hierro que queda al interior de San Pedro de Atacama, cerca de la frontera con Argentina, y en donde ahí lo que tenemos son coladas de lava muy ricas en magnetita, en prácticamente puro hierro. Y estas coladas de lava son una mena de hierro muy importante, y durante décadas han habido discusiones sobre cómo se forman estas coladas, cuáles son las condiciones en las cuales estas coladas de lava se forman. El profesor Martin Reich, por ejemplo, que es un geoquímico del departamento y un geólogo económico, trabaja intentando entender algunos de sus proyectos sobre cómo se forman estas coladas de lava tan ricas en magnetita, que son muy raras a nivel mundial. Entonces ahora, una roca volcánica, ¿cómo la podemos clasificar? Nuevamente, en base a su composición. Esto ya vimos anteriormente, ultrabásico es lo mismo que ultramáfico, máfico o básico es lo mismo, intermedio y ácido. Entonces acá tenemos nuestros basaltos, nuestras andesitas, las dacitas, y acá a la derecha vienen las riolitas, dependiendo del contenido de SiO2. Pero además hay una segunda clasificación que está dada por los alcalis, por el contenido de sodio y potasio, y eso se traduce en que mientras más potasio tenemos más feldespatos potásicos en general. Hay toda una clasificación acá arriba de rocas que son ricas en alcalis, en sodio y en potasio, y eso dan origen y eso se debe a que tienen minerales conocidos como feldespatoides, que yo nunca he visto, al menos en zonas volcánicas como las de acá no se ve eso, sino que vemos lo que está acá abajo, principalmente. Esto obviamente hay que medirlo, uno lo puede inferir visualmente con la mineralogía, pero si uno quiere ser bien riguroso, tiene que tomar la muestra y tiene que meterlo a un instrumento, a un instrumento como un espectrómetro de masas para que nos dé la composición química exacta. Pero en general, las rocas de Chile y de Perú y de Argentina también, las rocas volcánicas en general caben dentro de estos 5 rangos, que son el basalto, la andesita basáltica, la andesita, la dacita y la riolita. El volcán Villarrica que les mostré está acá, principalmente entre el rango entre basalto y basalto andesítico, mientras que la riolita
está a la derecha. Acá les muestro una figura, una foto de un basalto. Esto es una foto que tomé en la isla de Hawái, en Estados Unidos. Es un lugar impresionante por la cantidad de basaltos que hay. Y tienen una composición acá, del orden de 51% de sílice. Mientras que a la derecha, esta es una colada de lava riolítica en el cordón Cauye. Estas son 2 personas, así que pueden darse cuenta del grosor de la colada de lava. Y esta colada tiene una composición que está aproximadamente acá, en el límite entre dacita y riolita. Textura, en color se ven iguales, pero cuando uno ve las texturas y los minerales que uno puede identificar con una lupa, como hacemos los geólogos, se ven cosas bastante distintas. Entonces, con eso terminamos lo que es la clasificación general de las rocas ígneas y vamos a pasar ahora a las rocas sedimentarias. Entonces, en las rocas sedimentarias, como les había mencionado en lo del ciclo de la roca, podemos pensar que tenemos rocas ígneas en la superficie, ya sea intrusivas y o extrusivas, y estas por erosión y meteorización, ya sea mecánica por efecto del viento o del hielo del agua, o química por interactuar, porque algunos minerales son inestables termodinámicamente a condiciones atmosféricas, como el olivino, por ejemplo. Entonces, por procesos químicos, estos minerales se descomponen, se empiezan a disgregar estas rocas, este material es transportado, se deposita en una cuenca sedimentaria y se va enterrando y con el tiempo, con el aumento de la presión, da origen a rocas sedimentarias. Esto es tanto físico como químico, no es solo mecánico, sino que cuando se entierran estos materiales también ocurren transformaciones químicas que también pueden cambiar la mineralogía de las rocas. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a una playa y toma la arena de la playa, uno puede pasar un imán y hay granitos que se van a unir al imán. Y esos granos son de minerales ferromagnesianos como magnetita. Y así el origen de esos minerales son precisamente rocas ígneas, intrusivas y o extrusivas, las cuales se han desintegrado, meteorizado y transportado a lo largo de millones de años. Pero este proceso de meteorización, transporte, depositación y entierro y litificación no es la única forma de formar rocas sedimentarias, sino que también hay rocas sedimentarias que se forman por los organismos vivos. Y un excelente ejemplo son los corales, que forman caparazones de calcita. Entonces hay toda una serie de rocas sedimentarias que son químicas, que se forman precisamente por los organismos que los utilizan para formar sus esqueletos, sus caparazones en verdad. Y estos cuando mueren, obviamente el organismo muere también luego del tiempo, y este material cuando se entierra, al morir se va depositando en el fondo oceánico y da origen a una serie de rocas sedimentarias químicas conocidas como calizas, los carbonatos de calcio que les había mencionado anteriormente. A ver, denme un minuto. ¿Se ve la presentación? Sí. Ya, es que había tocado el cable sin querer del computador y se me había ido a negro la pantalla, por eso. También hay otro tipo de rocas sedimentarias que se forman por acumulación de material, por ejemplo, en una cuenca sedimentaria, y este material la parte líquida se empieza a evaporar. Y cuando se evapora, forma una serie de depósitos que se llama evaporita, como los que hay en el salar de Atacama, y estas rocas evaporíticas suelen ser muy ricas en sales, como el litio, que se usa para las baterías de auto al día de hoy. Entonces tenemos en general rocas clásticas que se forman por transporte y de material sedimentario, rocas carbonatadas, rocas sedimentarias químicas, y rocas evaporíticas. En el caso de las rocas clásticas, uno puede pensar que hay de distintos tipos en base al tamaño del grano. Tenemos rocas con granos muy gruesos, como un conglomerado
Esto es algo que es muy común verlo en varios lugares. Un depósito se ve así precisamente porque uno tiene una estructura en la cual hay clastos, hay granos grandes de tamaño, no sé, del tamaño de un puño o de algunos centímetros. Y si uno disminuye el tamaño del grano, uno encuentra una roca que se llama una arenisca, que es esta que está acá, y quizás muchos de ustedes han visto fotos como estas porque forman parte de los distintos fondos de pantalla de los computadores con Windows. Estas son fotos en un sector cerca del Gran Cañón del Colorado en Estados Unidos, donde hay kilómetros y kilómetros de rocas sedimentarias clásticas. La única diferencia es que el grano de esto a esto es mucho más fino. Y si el grano uno lo hace aún más fino, llega a la roca sedimentaria con el grano más fino, que es la lutita, que es una roca que es rica en materia orgánica, y que por lo tanto se usa mucho como un indicador para buscar petróleo, o para buscar gas natural, porque están ricas de materia orgánica. Y forman estos estratos bien bonitos, estos estratos bien finos y bien definidos, que son característicos de las zonas donde hay hidrocarburos. En Chile, este tipo de rocas hay muchísimas en la zona de Magallanes y en algunas partes de la región de Aysén. Areniscas uno encuentra en alguno que otro lugar en nuestro país, pero no hay grandes unidades con mucha arenisca, y conglomerados se encuentran por todas partes, en verdad. Entonces, ¿qué se les ocurre que puede significar el que tengan granos más finos, a granos intermedios, a granos muy gruesos? ¿Qué piensan por qué puede suceder eso? Que son un poco más viejas porque tienen más tiempo para molerse. Por ahí va, sí, me gusta tu intuición. Y si le das el factor del tiempo, ¿qué quiere decir eso respecto a la distancia en la cual han tenido que viajar los materiales? Que están más lejos de donde se erosionaron. Por ejemplo, exactamente. Y entonces, si piensas en lo que acabas de decir, puedes pensar, por ejemplo, en un glaciar. Un glaciar, cuando va rozando una roca, va rozando por ejemplo, un macizo con roca, lo va rompiendo, y al romperlo va soltando pedazos de roca más pequeños. Y estos pedazos de roca pueden acumularse y dar origen a estos conglomerados. Están muy cerca de la fuente, de donde vienen las rocas. Si el material viaja a una distancia más larga, como decías tú, estos granos se van destruyendo por transporte mecánico y van disminuyendo su tamaño. Entonces, van disminuyendo su tamaño. Y si viajan distancia, van disminuyendo su tamaño. Pero por otra parte, si estamos en una zona, por ejemplo, un fondo oceánico, en el cual puede ser no muy profundo, perdón, puede ser profundo, y uno empieza a acumular granos cada vez más pequeños, más pequeñitos, podemos dar origen a estas lutitas, que son de grano muy fino. Entonces, el tamaño del grano para las rocas sedimentarias clásticas nos da información muy importante sobre las condiciones en las cuales se forman. En general, mientras más grueso el tamaño del grano, más grande, son ambientes de mayor energía, y mientras más pequeños, ambientes de menor energía y de depositación muy larga en el tiempo. Entonces también nos entregan información extremadamente importante sobre los procesos geológicos y los ambientes en los cuales se forman. En el caso de las rocas ígneas, lo más importante es la mineralogía y el tamaño de los cristales. En el caso de las rocas clásticas, lo más importante es el tamaño del grano. También tenemos rocas clásticas, perdón, rocas sedimentarias, que pueden ser de origen, que no son de origen, que no son por transporte de material sedimentario, sino que son por precipitación de compuestos químicos, y estas son las que se llaman químicas y bioquímicas, de las cuales la más famosa es la caliza. La caliza es el material sedimentario químico por excelencia, forma parte de los caparazones de los corales y de todos los moluscos que uno encuentra. Cuando uno encuentra un fósil de un molusco, probablemente sea una caliza, sea un carbonato. Y hay toda una serie de rocas sedimentarias que vamos a ver que van a ver con un poco más de detalle en las clases auxiliares. Las calizas son estos que son las carbonato de calcio de origen por precipitación química. Acá vemos un fósil. También tenemos coquinas, que son rocas sedimentarias químicas, que son hechas de puras conchitas. Tenemos otras cosas como la sal,
que también es una roca sedimentaria, o el yeso, que es que es un tipo de roca evaporítica, pero que también tiene algún grado de precipitación química. El carbón es una roca química porque es puro carbonato y se forma por acumulación de capas de materia de plantas. Pero también tenemos otros tipos de materiales que precipitan, que no son 100%, perdón, no, me confundí. También tenemos otros tipos de materiales, como los chert, que son sílice. Esto tiene la misma composición que un grano de cuarzo, que también son de origen, que también son por precipitación química, por ejemplo, de caparazones y cosas de ese tipo, pero a lo largo también de varios millones de años. Entonces estas rocas químicas, tienen texturas bien distintas a las rocas clásticas sedimentarias, y también hay toda una clasificación en base al contenido el contenido, al tipo de caliza, el contenido de fósiles, etcétera, para clasificar estos materiales. ¿Y por qué nos importan las rocas sedimentarias? Una importancia muy grande al día de hoy es el efecto que pueden tener en el cambio climático. Y eso nos importa porque el CO2, el dióxido de carbono, que es el gas que tenemos en la atmósfera, que es el gas principal de efecto invernadero, que va aumentando casi linealmente desde el inicio de la revolución industrial hace 150 años. Este dióxido de carbono se puede disolver en el océano. Y al disolverse en el océano, los animales lo pueden generar, los animales pueden utilizarlo para formar caparazones, y perdón, lo pueden utilizar para formar sus caparazones, los cuales están hechos de carbonato de calcio. Una vez que se forman estas calizas, este CO2 es removido completamente de la atmósfera, y me voy a adelantar, estas calizas están en el fondo oceánico, y luego de millones de años, si pensamos en el ciclo de las rocas, este material carbonatado puede volver al interior de la Tierra, puede volver al manto terrestre por el proceso de subducción, que también lo vamos a ver más adelante, y al volver al interior de la Tierra puede después ser expulsado puede ser expulsado como uno de los tantos gases que hay disueltos en los magmas terrestres. Entonces, el CO2, el dióxido de carbono que se acumula en las rocas sedimentarias, tiene un ciclo que es bien largo, y cualquier aumento de dióxido de carbono antropogénico, como el que estamos produciendo actualmente, puede cambiar, por ejemplo, por la combustión de combustibles fósiles, puede cambiar completamente el balance de dióxido de carbono, y tener efectos muy grandes, por ejemplo, en la acidificación del agua y el efecto que tiene sobre la vida que consume dióxido de carbono, como los corales, entre otras cosas. Finalmente, ahora vamos a pasar al tercer tipo de roca, que son las rocas metamórficas, y aquí ya les estoy adelantando lo que es una zona de subducción. Y sin entrar en mayores detalles, porque lo vamos a ver más adelante, tenemos nuestra corteza, las primeras capas de la Tierra. Esto es corteza oceánica, recordemos que tiene como 7 kilómetros, y hay material sedimentario, por ejemplo, conchitas de corales, sedimentos finos que van a formar lutitas luego de millones de años, y este material, al introducirse bajo otra parte, al entrar a mayores profundidades, aumenta su condición de presión y temperatura. Acá vemos las curvas, nos muestran la temperatura, esta que están acá. Entonces pasamos de tener un material que estaba en el fondo del mar, solo a la presión que tienes en el mar a 5 kilómetros de profundidad. Este material se empieza a metamorfizar por el que aumenta su presión y su temperatura. Pero también podemos tener, por otra parte, una cuenca sedimentaria, una zona en la cual, por ejemplo, en el fondo de un lago,
en el cual se acumulan sedimentos finos, y estos sedimentos pueden ser eventualmente enterrados por el aumento de la cantidad de material. Al ser enterrados, puede aumentar la temperatura, y al aumentar la temperatura, estas rocas también se pueden transformar y pueden ser metamorfizadas. Si pensamos en las zonas donde hay roca fundida, hay magma cerca de ellas, por ejemplo, en esta zona que está acá, podemos pensar que este magma, que tiene una temperatura muy alta, también puede cambiar la composición y la composición química de los minerales solo al calentar en forma excesiva y rápida las rocas que hay alrededor de ellas, y también es lo que producen otro tipo de metamorfismo. Y también podemos pensar de que las rocas que están debajo de una gran cordillera, como están enterradas a muchísima presión, también han sufrido transformaciones de metamorfismo. Entonces, por lo tanto, cualquier cambio de presión y o de temperatura, puede ser I o, va a producir un cambio en la mineralogía en los minerales que hay en las rocas, y por lo tanto va a resultar en un cambio completamente distinto, en un tipo de roca muy distinto al que era originalmente. Y eso es lo que se conoce como una roca metamórfica. Entonces, sintetizando, el metamorfismo es el proceso por el cual, al aumentar la presión y la temperatura, se transforman los minerales y las rocas. Y esos procesos, viéndolos ahora ya más constantemente, en forma más visual, ¿cómo se ve una roca metamórfica? Bueno, si por ejemplo plegamos estas rocas que originalmente las teníamos en forma de capas, plegamos a alta presión y temperatura, la condición de los minerales de estas rocas cambiaron respecto a lo que era la roca original. Las rocas también pueden ser estiradas, y esto también va a producir un alineamiento en los cristales, en los minerales que hay dentro de las rocas, y eso también se usa como un indicador para entender las condiciones de presión y temperatura. O también podemos tener un proceso de cizallamiento, donde uno aplica un esfuerzo en esta dirección y otro en esta dirección, y cuando esto ocurre a alta presión y temperatura, los minerales, en vez de romperse, se deforman en forma dúctil, y dan origen a este tipo de formas geométricas, lo que se llama una cola SC, vamos a ver en detalle más adelante. Y este tipo de estructuras es indicadora de rocas metamórficas. Entonces, como les mencioné, una roca metamórfica tiene un protolito, una roca original, y esa roca original va a ser la fuente química de los minerales que va a terminar teniendo una roca metamórfica. En este caso tenemos una que se llama migmatita, cuyo protolito original, cuya roca original era un granito. Y en esta roca aumentamos mucho la presión y la temperatura a la cual se formó el granito, y empezamos a transformar los minerales, los distorsionamos, pero también los orientamos por la presencia de fuerzas, por ejemplo, por el aumento en la presión en la cual se forman estas migmatitas. Entonces empezamos a generar estas bandas blancas, que son bandas ricas en cuarzo y plagioclasa, y estas bandas negras, que también son ricas en minerales ferromagnesianos, en este caso biotita y anfíbolas. Entonces, en una roca metamórfica, la roca metamórfica indica, en base a su composición química y mineralógica, cuál era su protolito, que en este caso es un granito. ¿Y cómo las clasificamos? Acá hay una clasificación muy general de rocas, la más detallada la van a ver en las clases auxiliares. Pasamos desde una pizarra, o una filita, a un esquisto, a un gneiss. A medida que aumenta el grado metamórfico, aumenta el tamaño del grano, porque se forman minerales distintos que no estaban originalmente en las rocas. Y en esta clasificación lo que vemos es, al pasar de pizarra a gneiss, bueno, acá no está migmatita, no, se me olvidó ponerlo en la figura, se me olvidó ponerlo en la diapositiva. Tenemos que aumenta el grado de metamorfismo. Al aumentar el grado de metamorfismo, que puede ser en general, esto es por una combinación híbrida de presión y temperatura, los granos
pasan de ser muy fino a fino, medio a grueso, medio a grueso, medio a grueso. Entonces, mientras mayor el grano, mientras mayor el grado metamórfico, vamos a formar minerales que van a estar orientados, y si se fijan acá, estos minerales tienen bandas negras. Acá vemos estas cosas distorsionadas por estos cizalles, estos esfuerzos que se aplican en condiciones de presión muy alta. Y mientras, por lo tanto, el tamaño del grano que uno ve en una roca metamórfica, en general es indicador del tipo de metamorfismo y también de la roca original, del protolito. Estas rocas, las pizarras y las pizarras suelen ser de un protolito sedimentario, como puede ser una lutita, una roca de grano muy fino, y de una roca de grano extraordinariamente fino. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerlas. La próxima semana no hay clases porque es el receso universitario. ¿Alguna pregunta, dudas, consultas? Profe, una ¿Sí? duda así como, ¿cuál sería la definición de grano? De grano se refiere solo al tamaño, nada más. No recuerdo, no se usa como una definición específica en geología. Ya, perfecto. El grano es un pedazo de un mineral, a eso se refiere. Como Ya, este, perfecto. esto es un grano. Ah, claro. Sí. Muchas gracias. De nada. ¿Más preguntas, consultas? Profe, ¿Sí? algo que no terminé de entender de esa última clasificación que vive de las rocas metamórficas es ¿Ya? que dependiendo de como el grosor del grano o si forma eh, esas como capas, es Ujú. el nombre que se les da. O sea, ahí Sí. no importa cuál sea la protolito, creo que era, sí, ahí depende como solo de esas características como visuales. En general sí, pero si uno hila un poquito más fino, también importa el protolito. Pero por este momento podemos olvidarnos de la roca original, del protolito. Ok, entonces, eso no tiene en cuenta la composición química. No, esto no, no. Pero sí hay diferencia de composición química. O sea, por ejemplo, si pensamos, y lo vamos a ver cuando hablemos de metamorfismo propiamente tal, la corteza oceánica, el techo de la corteza oceánica está hecha de basalto, de rocas volcánicas. Y cuando estas rocas volcánicas entran en contacto con la zona de subducción, la presión aumenta enormemente. Y esa presión va a dar origen a una roca metamórfica que se llama esquisto azul. Y ese esquisto azul se llama azul porque tiene un mineral azul que da lo mismo en este momento, que se llama glaucofano, que da lo mismo en este momento. Y en ese caso, esa roca es químicamente equivalente a un basalto y solo se forma por metamorfismo de un basalto, por nada más. Entonces, siendo un poquito más yendo un poco más allá en la clasificación, sí importa la composición química del protolito. Pero en general, como una cosa introductoria, quedémonos más bien con que si aumentamos la presión y la temperatura, en general, ambas, vamos a tener un aumento del grano y de la foliación, que es la orientación de los granos minerales. Ya vale. Gracias. De nada. Lo que se me olvidó mencionar es que rocas metamórficas en Chile hay bastantes, sobre todo en la zona sur, en la Patagonia hay muchísimas, por ejemplo en la zona de los canales está lleno, y en la cordillera de la costa de la tercera y cuarta región también, y de la segunda también hay bastantes rocas metamórficas. Pero las más abundantes en nuestro país son las rocas ígneas, definitivamente, por lejos lo más abundante. ¿Más Ah, preguntas, dudas, consultas? profe, ¿Sí? en el gráfico este de las rocas ígneas, que era como que los separáis como en los distintos colores, ¿Sí? no lo terminé de entender bien.
Lo que muestra es, separa las rocas primero en la composición de sílice. Esa es la separación de arriba que es como máfica, Sí, ultramáfica y sí, la es otra. la más rigurosa. Esa solo tiene que en cuenta el sílice. Sí, exactamente. Pero de paso el aumento o disminución de sílice también incluye otras cosas, por ejemplo, aumento o disminución de potasio, Sí, hierro y magnesio. sí, exactamente. Van de la Ah, mano. por eso las varias flechas abajo como que tienen que pasar esas cosas a la vez, no pueden pasar Sí, por separado. exactamente. Van de la mano. En la medida que aumentas el sílice, tienes cambios asociados a la... Tienes cambios mineralógicos asociados a que tienes elementos que van cristalizando dependiendo, que son más ricos en algunos u otros compuestos químicos dependiendo del contenido de sílice. Va todo, puedes pensar que es como una botella de bebida en la que si la abres, sacas el gas, pero al sacar el gas también vas produciendo otro tipo de cambios en el líquido. Entonces hay hartas cosas que van de la mano. Lo que pasa es que estas clasificaciones son las que se utilizan cuando uno está en un terreno y tiene que ver una roca a la rápida. O sea, no sé si a la rápida es la palabra, pero no tiene todo el tiempo del mundo para analizarla respecto a si uno está en un laboratorio. Entonces ahí uno utiliza estas clasificaciones visuales en base a los contenidos de minerales. Ok, ok. Y otra duda más sobre ese ¿Sí? mismo gráfico, el anterior. Eh, Eso no tiene, o sea, como asume que la roca está hecha como 100% de minerales, o qué pasa, por ejemplo, con las mismas extrusivas, ¿eso era? Sí. Que no alcanza a formar mineral porque no se ordenó en cristales. Es una buena pregunta, es un buen punto, y en ese caso lo que se utiliza es solo se calcula el contenido de sílices, nada más. Nada más. Eso no va a estar. Hay rocas que son lo que se llama el vidrio volcánico, como las obsidianas que quizás algunos de ustedes hayan escuchado hablar, que es más piensen en una colada de lava que se va enfriando tan rápido, pero que no puede cristalizar nada. Aún así va a ser un material rico en sílice. Tiene sílice. Entonces, en ese caso, solo se mide el sílice y se clasifica dependiendo solo de eso, no de su mineralogía. Pero ¿por qué no se tendría en cuenta los otros componentes como el potasio o el hierro? Siendo que puede que no tenga la forma de cristal, pero igual debería estar en la composición química. Eh, Buena pregunta. A ver. Yo lo que he visto cuando se trabaja con vidrio volcánico, sin ser especialista en eso, es que los otros elementos, tienes razón de que efectivamente están, pero no los consideran en la clasificación del vidrio, sino que ahí solo se toma el contenido de sílices, nada más. La razón la desconozco exactamente en este momento, tendría que revisar así que no te voy a mentir porque no lo sé. Ah, bueno, no se preocupe. Igual, gracias. De nada. ¿Más preguntas, dudas, consultas? Bueno, si no tenemos más dudas ni consultas, nos vemos en 10 días más aproximadamente, luego del receso universitario. Que tengan un buen receso. Hasta luego. Ya, Muchas profe. gracias, profe. Hasta Ah, luego. profe, gracias. Hasta luego. Ah, profe, que esté bien. Igualmente.